Muy bien, muy buenos días de nuevo a todos. Sean bienvenidos una vez más a nuestras clases de Chikung que originamos desde las instalaciones de la Escuela Yelva en la hermosa ciudad de Bochalema, norte de Santander. Bienvenidos a este encuentro con la salud, con la felicidad, con la excelencia, a este encuentro con el entendimiento y la elevación de la conciencia, pero especialmente a este encuentro con la familia y con la amistad. Vamos a saludar y ya les digo a qué nos vamos a dedicar el día de hoy. Chin, en unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos inicio a nuestra clase de Chikung de la Escuela Yelva en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Pian. Muy bien, hoy vamos a empezar una serie, así como en Animal Planet, como en Nat Geo. Hoy vamos a empezar a dedicarle una semana completa a cada órgano en lo que hemos estado trabajando. Así que esta primera semana es la semana del pulmón, la semana de nuestro sistema respiratorio. Hoy toda la clase va a ser teórica, así que les recomiendo que se sienten, que busquen un cuaderno, algo con que tomar apuntes si desean, o grabar, porque va a haber mucha información para sentar las bases teóricas, conocer realmente cómo funciona nuestro sistema respiratorio. Mañana todo el día estaremos haciendo, todo el día no, pero la clase, para que ustedes lo hagan en el día, estaremos haciendo los ejercicios, las técnicas, las recomendaciones que mantienen nuestro sistema respiratorio saludable, y así a lo largo de la semana. Entonces hoy comenzamos la semana del pulmón. Vamos a darle 1 o 2 minutos mientras buscan dónde apuntar, la sillita. Aquí también nos podemos sentar. Es muy importante conocer nuestra biología. Nosotros pretendemos asistir y ayudar a todos los sistemas que nos conforman, pero ¿cómo? Si no sabemos de qué se tratan, cómo están hechos, cómo funcionan. Entonces hacemos todo, como se dice, a la topa tolondra, palos de ciego. Y por eso, aunque la intención es buena, la mayoría de las veces el resultado es malo. Por ejemplo, ¿cómo quiere alguien darle salud a su sistema respiratorio y decide fumar? ¿Cómo puede alguien darle salud a su sistema respiratorio, trabaja en pintura o con partículas y no se pone las mascarillas, que porque eso le hace sudar mucho la cara o porque le incomoda, como si no le fuera a incomodar después el enfisema o el cáncer broncopulmonar? Entonces, por eso vamos a hablar del sistema respiratorio hoy. Todos nos formamos en un medio líquido. Dentro del vientre de la mama, allá en el útero, estamos flotando en un líquido que se llama el líquido amniótico, y ahí nos formamos. Como ese medio es líquido, entonces los pulmones están colapsados, están pegados, y además la parte del sistema respiratorio alta, la nariz, las coanas hacia abajo, están bloqueadas con unos tapones mucosos. Esos tapones de moco y el colapso de las hojas pulmonares hace que el líquido no se meta entre los pulmones y no muramos ahogados sin haber nacido. Entonces eso está sellado. Más sin embargo, en las hojas pulmonares que están selladas, dentro de ellos hay un líquido aceitoso, viscoso, un aceitico, que se llama el surfactante, que es lo que hace que aunque estén pegados, por todos esos meses pegados, no se queden así para siempre, sellados y que no se puedan expandir. Entonces, ese líquido facilita que se puedan expandir y que además no colapsen, es decir, no se vuelvan a pegar en los movimientos respiratorios. Entonces, eso es así, está selladito y está protegido. Al momento del nacimiento, cuando vamos pasando por el canal del parto, producto de las contracciones uterinas y producto de la estrechez del canal del parto, esa presión que se ejerce sobre nuestras costillas y abdomen empuja los tapones mucosos hacia afuera.
para que cuando estemos completamente en el medio aéreo podamos respirar, porque los tapones mucosos no dejan entrar el agua, pero tampoco dejan entrar el aire. Entonces moriríamos ya no ahogados, sino asfixiados. Ahogados es que nos entra agua y asfixiados es que no podemos respirar. Entonces lo primero que hay que hacer es sacar esos tapones de moco que impiden la entrada del aire para que pueda entrar el aire a los pulmones, y eso ocurre de manera natural con las contracciones uterinas y con el paso por el estrecho canal del parto, y así nos liberamos de esos tapones. Es muy importante que los partos sean naturales por eso. Entonces muchas mujeres dicen, ay, yo quiero cesárea, yo no quiero que a mí me duela, a mí duérmame y me saca el chinito. Y los doctores también, por no tener que esperar 4, 6, 8 horas un trabajo de parto, la fácil es, hágale cesárea, inventemos cualquier cosa para hacerle cesárea y en media hora salimos de esto, cobramos, bueno, no voy a hablar de dinero, pero simplemente la prisa con la que se vive y necesito irme para otro lado, y entonces sometemos a la madre a la cesárea. No voy a hablar del riesgo de la cirugía, esas cosas, los riesgos ahora son muy mínimos. Lo que voy a hablar es del niño. Es que como nació por cesárea y no hubo la expresión natural para liberarlo de los tapones, la enfermera o el doctor usan una sonda, una manguerita, y la meten por la nariz para aspirar los tapones mucosos. Pero eso nunca será como lo natural y no puede penetrar profundamente en las vías respiratorias, las lastimaríamos. Entonces más de la mitad de los tapones mucosos se quedan retenidos porque las sondas y las peritas no son capaces de aspirarlo totalmente. Esos mocos retenidos generan el terreno propicio para que el niño empiece enfermedades del sistema respiratorio. Esa mucosidad se putrifica, esa mucosidad se llena de bichos, y entonces el niño va a empezar prontamente con gripitas, después le va a ir avanzando a bronquiolitis, a bronquitis, a neumonías, termina en asmático, pero el núcleo fue haber nacido por cesárea. Ya está demostrado médicamente que nacer por cesárea aumenta el riesgo de enfermedades de las vías aéreas entre un 50 y un 70%, prácticamente la mitad y un poco más de los niños que nacen por cesárea van para problemas de las vías respiratorias. Por ese solo error. Sí, hay cesáreas que toca hacerlas. Si el niño viene con el cordón umbilical enredado en el cuello, hay que hacer una cesárea. Si el niño viene en una mala posición, viene de nalgas, está atravesado, hay que hacer cesárea. Si el niño es posmaduro, se pasó de tiempo y está en sufrimiento fetal, hay que hacer cesárea. Si el niño tiene una malformación congénita cardíaca severa que dificulta la vida, hay que hacer cesárea. Pero esos son los casos menores, es decir, cesáreas por cuenta de enfermedades desde el útero o complicaciones del embarazo y el preparto no son más del 5%. Pero en cambio aquí hacemos cesárea al 80% de las mujeres, lo cual significa que más del 90% de esas cesáreas son innecesarias. Y el que paga por ese procedimiento es el niño, porque ya nace con una debilidad y una predisposición de su sistema respiratorio a enfermarse. Entonces es importante nacer de manera natural y pasar por ese proceso. Una vez se nace, la presión atmosférica es mayor que la presión dentro del útero, y entonces la fuerza del aire empuja las columnas de aire por la nariz hacia adentro, desplegando las hojas pulmonares, llenándolas de aire, insuflándolas, que no se vuelven a colapsar por ese líquido que se llama surfactante, y que es como un aceitico que mantiene el pulmón lubricado. Tiene otra función, y es que el aire seca todo. Usted cuelga la ropa y aunque no está haciendo sol, si está haciendo aire, la ropa se seca. Entonces el aire que entra por el hecho de respirar resecaría tanto los pulmones, los alveolos, que se achicharrarían, se quebrarían, secos, como las hojas secas que se vuelven quebradizas. Entonces esa película aceitosa también impide que el aire que respiremos queme y seque los pulmones por dentro.
Es un factor de protección impresionante y por eso es importante mantenerlo saludable. A partir de mañana vamos a hablar qué hacemos para que esté saludable, cuáles son los alimentos que mantienen nuestro sistema respiratorio saludable, cuáles son las cosas que hay que evitar para mantener la salud, cómo debemos respirar, qué postura debe tener el cuerpo, cómo aseamos las fosas nasales. O sea, todo eso está en la semana del pulmón. Pero lo que quiero es que entiendan cómo funciona para que vean la importancia de hacer lo que vamos a recomendar. No lo vamos a hacer porque yo lo diga, porque es una orden, no están coaccionados, es simplemente porque están entendiendo y quieren ser sanos y apoyar el trabajo de la naturaleza en vez de ir en contra de ella. Muy bien. Después, ¿qué cosa podemos hacer para dañar esa obra preciosa con la que nacimos? Entonces, por ejemplo, amamantar al niño puede, bueno, amamantarlo no, darle de comer puede dañar las vías respiratorias. ¿En serio? Sí. El seno no. El seno es anatómico. Cuando el niño se pega al pezón, lo chupa, lo estira, lo colapsa y deja una ventana de entrada de aire por encima del seno y el aire entra de manera laminar, o sea, en una sola dirección y mantiene la naricita y todas las estructuras sanas. Pero cuando la mamá decide, por la razón que sea, darle biberones, alimentar a un niño con biberones les daña las vías respiratorias. En primer lugar, porque el chupo no es anatómico, por más que diga el fabricante que sí, por más que intente copiar a un pezón, eso nunca es anatómico. El niño tiene que hacer más esfuerzo para chupar, aunque tiene un reflejo de succión, pero ese esfuerzo adicional empieza a inflamar lenta y paulatinamente las vías respiratorias altas, especialmente la garganta, y lo va a predisponer a faringitis y a faringoamigdalitis. La tapa del biberón, que es rígida, que no se adapta, que no coge posición anatómica, hace que el aire entre a la nariz de manera turbulenta. Por las curvas de la tapa, el aire hace un remolino para entrar y al dejar de ser laminar y convertirse en turbulento, se vuelve irritativo de la nariz. Y entonces hace que al niño se le crezcan los cornetes, que al niño se le crezcan las adenoides, que al niño se le reseque la mucosa nasal y lo predispone entonces, al perder la naturaleza de su nariz, a gripitas, a rinitis y a todo ese tipo de cosas que van a aparecer más adelante. Aparte que también el biberón dificulta el proceso de lenguaje del niño, porque el chupo, y peor si el niño chupa dedo y lo dejan chupar dedo, es otra cosa que daña tremendamente las vías respiratorias. Cuando el niño chupa dedo, apoya el dedo en el paladar, que todavía es muy blandito, y entonces lo deforma. Se forma una cúpula muy alta en el paladar y eso dificulta el lenguaje porque muchas de las palabras hay que pronunciarlas pegando la lengua al paladar y como el paladar se ha subido, la lengua no alcanza a pegar allá y el niño tiene problemas de dicción, problemas de lenguaje y pasa también con el chupo. Mientras más rígido el chupo, más abomba y más daña la anatomía del paladar. Y ahí ya empezamos a tener una base para vivir enfermos respiratoriamente, apenas en las primeras semanas de nacido, porque desconocemos cómo funciona y qué hay que hacer. Debemos respirar aire puro, aire libre, aire en la naturaleza. Debemos mantener nuestros lugares de habitación ventilados, las ventanas abiertas. Antes podíamos tener las puertas abiertas y solo había una malla para que el aire corriera. Ahora la gente vive asustada, que se le metan los ladrones, montones de cosas. Y entonces vive encerrado. Hizo una cárcel, construyó una cárcel para vivir dentro de ella. Cárceles a veces lujosas, con muchas comodidades dentro, pero al fin y al cabo cárcel. Y la cárcel siempre va a lastimar desde nuestra mente hacia allá. ¿Y qué más daña el sistema respiratorio? Así apenas empezando, lo que la mamá diga delante del niño. ¿Cómo? Sí, lo que la mamá diga delante del niño.
Entonces, por ejemplo, empieza a lloviznar y la mamá dice, ay, está pelo, si se moja se resfría. La mente subconsciente del niño grabó eso. Si me mojo, me resfrío. De ahí en adelante, a los 3 años, a los 5, a los 18, a los 29, incluso cuando va a la peluquería y cogen el rociador ese y cha, 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 empieza a estornudar, amanece con gripa, porque tiene una programación mental en su mente subconsciente que si me mojo, me resfrío. Eso es puro cuento, no pasa nada. El agua no le va a producir ningún resfrío, no le va a producir gripa, no le va a producir bronquitis. El agua en la piel no le produce nada. Si el agua se le metiera dentro de los pulmones, uno dice, listo, se le metió. Y entonces se broncoaspiró. Pero en la piel no le pasa nada. Ni que el aire esté frío, nada de esas cosas. Eso es puro cuento, es un acuerdo que se hizo con las palabras de la mamá. Ay, no lo saque así, que eso está muy frío, se va a resfriar. Entonces, cada vez que hace frío, le da rinitis, cada vez que hace frío, se resfría, le da gripa, se congestiona los bronquios, pero no produce el frío eso. Si no, no habría gente viviendo en Alaska, en Canadá, en los polos. Todos estarían muertos porque el frío mata. Puro cuento. ¿Sí? Entonces, es simplemente una programación y lo que la mamá dice, ay, ese polvo lo va a enfermar. Bueno, si es excesivo, entra a una fábrica de cementos o están construyendo y tiran las bolsas de cemento delante de él, eso puede ser cierto, pero de lo contrario no. La nariz está diseñada para atrapar las partículas, tiene pelitos, tiene mocos y los pelitos y los mocos son precisamente para atrapar las partículas. La nariz está diseñada para calentar el aire que entra a los pulmones, así que aunque el aire esté frío afuera, cuando inhalamos, la enorme vasculatura, el montón de vasitos sanguíneos de sangre que tiene la nariz por dentro, el calor de la sangre calienta al aire y el aire llega a los pulmones tibiecito, así que no los colapsa, no les da alergia, no les da espasmo, excepto que respiremos con la boca abierta. Si respiramos con la boca abierta, el aire ya no se calienta, solo la nariz calienta el aire. Entonces, claro, niños como los que tienen síndrome de Down, que la lengua es grandota y los obliga a mantener la boca abierta frecuentemente, entonces a esos sí les da frecuentemente las gripitas, los problemas bronquiales y les da esa especie de espasmos y de alergias porque el aire no se calienta, porque no entra por la nariz, entra por la boca. Los niños que se acostumbran a tener la boca abierta o a respirar con la boca abierta y no tienen realmente crecimientos de cornetes ni de adenoides, nada que les impida respirar bien, solo necesitan decirle cierre la boca y por la noche colocarle una cinta para dormir así en la jeta, ponerle un microforo para que no los queme y ya no usan la boca para respirar, recuperan la respiración nasal. ¿Qué otra cosa daña el sistema respiratorio? Las abuelas. Oiga, esas abuelas son una cosa terrible. Las abuelas se les da por cogerle y sobarle la nariz al niño y masajeársela que para que le salga la nariz. Que es que el niño nació ñatico, así todo pegadito, ay, para que le salga la nariz. Y al empezar a hacerle así, a jalarle la nariz para que le salga, como los cartílagos son tan blanditos, no se han solidificado, se deforman. El 90% de las desviaciones de tabiques que le dan tanta comodidad a los otorrinos en las cirugías, lo produjeron las abuelas. La naturaleza pocas veces hace cosas torcidas. Y menos el tabique no nace desviado, se lo desvían las abuelas con esa pendejada de que para que le salga la naricita. Y eso daña nuestro sistema respiratorio. Entonces miren, no es que sea frágil, es que nosotros intervenimos de muchas maneras dañándonos. Todavía no he hablado qué tal que papá, mamá, 3 tíos y 2 abuelos en la casa fumen. Y fumen dentro de la casa aunque el niño no esté. Pues ese humo y esas toxinas se impregnan en las cortinas, las paredes.
Uno entra a la casa de un fumador y aunque nadie esté fumando, huele a cigarrillo, huele a humo. Entonces todas esas partículas son nocivas, tóxicas para el sistema respiratorio. Y el niño se va a enfermar, va a debilitar. Estoy hablando del niño porque estoy explicando desde el útero cómo es que vamos deteriorando nuestro sistema respiratorio. ¿Qué más nos daña el sistema respiratorio? Alimentos que no necesitamos. Por ejemplo, nosotros somos lactantes, necesitamos leche de la mamá, no de una vaca. Y solo tenemos enzimas para digerir la leche los 2 primeros años de edad. Después de esos 2 años no hay enzimas para digerir la leche. Y entonces la leche tiene unas sustancias de tipo antigénicos y alergénicas, y más porque no es nuestra especie, que aumentan la mucosidad. Se nos va congestionando la nariz, los senos paranasales que no están formados cuando el niño nace, ellos se empiezan a formar en vida extrauterina y alrededor de los 3 años están bastante bien formados y terminan de formarse a los 5 años. O sea que a un niño de 1 año no le da sinusitis. Cuando el doctor dice tiene sinusitis, le está mintiendo porque no tiene los senos paranasales formados. El niño puede tener rinitis, el niño puede tener hiperreactividad de vías aéreas, pero no sinusitis. Sinusitis son diagnósticos de los 3-5 años para allá. Antes no hay senos paranasales formados. Y eso es fácil de demostrar. Tomen una radiografía al chino de 6 meses, 8 meses y verá que no se ve aire aquí en los huesos frontales, no se ve aire detrás de los pómulos porque no están formados. Se ven los huesos, pero no se ven las cavidades. Entonces eso aparece tardíamente. Entonces la leche, y todos los pediatras saben eso, y por eso cuando los niños ya empiezan con asma, con bronquitis asmatiforme, con hiperreactividad bronquial, enseguida le prohíben los lácteos, porque son sustancias que enferman el sistema respiratorio. Entonces, eso también nos daña el sistema respiratorio y tenemos que alejarnos de los lácteos. Tenemos que ir disminuyendo la cantidad de lácteos que estamos tomando. Si a usted todavía le encanta la leche, el queso, la cuajada, vaya dejándolo, disminúyalo. Si todos los días se toma un vaso de leche, hágalo una vez a la semana, para que no le cueste mucho trabajo. Pero vaya haciendo la transición hacia leches vegetales, de almendra, de arroz, de alpiste, de soya, de coco. ¿Ve? Vaya prefiriendo los quesos veganos, hechos con garbanzos, hechos con muchas otras sustancias y que hoy en día pues quedan fantásticos. La gente ha progresado mucho en eso y sin sustancias químicas, totalmente naturales, pero de origen vegetal, para evitar el daño sobre el sistema respiratorio. ¿Qué más daña el sistema respiratorio? Entonces ahora me voy a salir de lo físico, ya he explicado mucho lo físico, lo mental, el tipo de pensamientos que ya nombré alguno, ay, si se moja se resfría, sino las emociones. La emoción que daña el sistema respiratorio es la tristeza. Al pulmón, a los bronquios, los daña a los alvéolos, la tristeza. Hay otra emoción que daña las vías respiratorias altas, la nariz, los senos paranasales, todo lo que son los cornetes, las adenoides, se dañan por la desconfianza. Es la emoción que daña eso. Por ejemplo, unos cornetes crecidos es que hemos perdido la confianza en la provisión, en que no hay suficiente para mí, en que para mí todo es escaso y por eso nos empezamos a tapar. Es como si alguien me quitara todo, incluso hasta el aire que respiro. Como que no hay suficiente, no hay abundancia en mi vida, y esa desconfianza en la abundancia, en la provisión, nos hace crecer los cornetes, los adenoides, nos constipa la nariz de esa manera. Y ya la desconfianza en las personas, incluso desconfiar de mí mismo, me lleva a estados más avanzados de enfermedad. Para eso está el seminario de octubre, para profundizar tremendamente de eso. Y la tristeza. Entonces, el niño, en términos generales, no tiene tristeza, no nace triste. Los niños nacen felices, aun cuando hayan nacido con limitaciones. Por ejemplo, un niño nace ciego y él es feliz, él se ríe. ¿Qué ha perdido si nunca ha visto? Como no puede experimentar la noción de pérdida, no puede estar triste, porque la tristeza es la emoción
por creer que estoy experimentando una pérdida. Como nunca ha visto, no ha perdido nada, él es feliz. Los adultos que están alrededor del niño, que dicen, ay, pobrecito, nació ciego, ay, y se ponen tristes ellos, le pasan esa tristeza al niño. Contaminan al niño, le prenden la tristeza, o sea que la tristeza sí es infectocontagiosa, terrible, y se la pasan al chinito. Todas las tristezas de la mamá durante el embarazo, que el marido tomaba mucho, que tenía otra vieja, que no la acompañó, que la familia la aisló, la abandonó, el maltrato emocional o físico, todas esas tristezas, el niño las percibe in útero y empieza a dañar su sistema respiratorio, incluso sin haber nacido. Y por eso muchos de esos niños cuando nacen tienen dificultad para respirar, se demoran en respirar y los sacuden y le dan la nalgada y los estimulan y nada que arrancan, porque vienen con una tristeza tan arraigada, tan profunda, que ya el sistema respiratorio viene con daño. Ha perdido su automatismo, ha perdido su capacidad de expandirse y de expirar. Y luego, pues, los momentos que rodeen al recién nacido, pero a través de la mamá. El papá también influye, los abuelos, pero en menor porcentaje. La mamá es la que pasa la mayor parte del tiempo con el niño y todas las tristezas que ella acumula en esos periodos las pasa al niño. Cosas tan simples como no me está bajando leche. Y la mamá se pone triste por eso y hasta llora porque no le baja leche. No entiende que eso puede pasar los primeros 2 o 3 días y que para que baje la leche el mejor estímulo es pegar al niño, así el niño se emberraque. Pero el niño empieza a chupar y hace ese estímulo que baje la leche. Pero mejor que eso es haberse preparado antes del parto para que baje la leche. En los 2 últimos meses de embarazo las mujeres deberían masajearse los pezones, masajearse los senos, o sea que a ella se le empieza a salir la leche desde 3 días antes del parto. Y si hace esa preparación, al marido no le dé chance de los estímulos, pero usted sí, el médico, el ginecólogo o el pediatra que usted lo puede visitar antes de que el niño nazca, le puede dar esos consejos, o la enfermera jefe que se encarga de los programas de las maternas, para que usted estimule, abra los canales galactóferos que son una montonera, 13, 15, 18, eso hay una montonera en el pezón, chorro, eso sale a chorro, eso es una ducha de leche. Entonces, si usted lo hace desde antes, no va a tener problema para la lactancia, pero si espera y se pone triste porque no le baja la leche, o por la razón que sea, esa tristeza va a enfermar el sistema respiratorio del niño, la tristeza de la madre. Muy bien, vamos a detenernos ahí. Creo que con eso es suficiente información. A lo largo de los días daré otros detalles, pero a partir de mañana vamos a empezar las cosas prácticas. Cómo mantenemos nuestro sistema respiratorio saludable, fortalecido, o cómo recuperamos la salud del sistema respiratorio si lo tenemos enfermito. Van a ser cosas muy prácticas que podrán hacer en casa todos, que no requieren ir a la farmacia a comprar nada, no requieren hospitalizarse, lo pueden hacer todos en casa y será fantástico. Todos de pies, vamos a terminar la clase el día de hoy. Sí, en unión con todos los maestros del pasado, del presente y de siempre, damos las gracias. Y por finalizada la clase de Chikung de la Escuela Yelva en la mañana de hoy. En unión con ellos, saludamos. Bien, lindo día a todos, que disfruten. Chao mañana, 5:30, que se diviertan. Chao, chao.